a Más Salud. Este es el espacio donde desandamos todas nuestras dudas, sus consultas, todo lo que tenemos que saber sobre la pandemia, vacunas, variantes, transmisión, todos los cuidados que tenemos que tener en este momento con los especialistas de todo el mundo y de la mano de dos doctores. Bueno, yo aprendo todo el tiempo, todo el tiempo estoy aprendiendo del doctor Sin y del doctor Roberto de Bach. ¿Qué tal? Es un amor, ¿no? Es cierto. Buen día, ¿cómo les va? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Depende en qué momento de la programación de La Nación Más nos vea. Pero le agradezco mucho a Mariana los comentarios, que los hace realmente desde el corazón, ¿no? Es genuino, porque nos lo dice también Café de por Medio en la previa del programa. Ya está, son mis nuevos doctores. Muchas gracias. Es así. Bueno, en fin. Primera fotografía que marca los problemas que actualmente tienen que ver con el coronavirus es la variante Delta. Esta es una figura, por supuesto, nada más. La verdad es que estamos preocupados por esto, porque acaban de escuchar ustedes acerca de algo que dijo el señor jefe de gabinete sobre que a fin de año estaremos todos vacunados con 2 dosis de la vacuna que corresponda. Yo me pregunto si ese momento no es tarde. Nada más que eso, es seguro que va a ocurrir. El tema es si es oportuno que ocurra recién sobre el fin de año esta historia de vacunar a las personas con 2 dosis. Bueno, seguramente estaremos todos nuevamente encerrados para no contagiarnos, cosa que no es posible, ¿no? No lo sé. Porque ya tenemos 3 casos confirmados de la variante Delta en la Argentina. Sabemos que en una semana pasó de 75 a 85 países en todo el mundo. Sabemos que esa transmisión es ligera, que tiene un 60% más de transmisibilidad, ¿no es así? Así es. Así que me parece que a diciembre ya nos contagiamos de la variante Delta. Roberto de Bach lo dice desde hace 2 semanas. Esto que es inevitable que llegue, y yo estoy absolutamente de acuerdo. La siguiente fotografía tiene que ver con esto. Son 3 jeringas simbólicas, por supuesto que simbolizan las vacunas. El punto es, con una dosis de vacuna, no paramos, no detenemos, no controlamos la tercera ola. Esto está claro. Estamos por entrar, según dichos del ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, que nosotros compartimos y que anunciamos ya también tiempo atrás, y perdonen que haga autorreferencia, pero de alguna manera tenemos que poner en valor también las cosas que nosotros adelantamos. Roberto y yo adelantamos hace tiempo ya que con una sola dosis la tercera ola no se puede controlar. El punto es, con 2 dosis controlamos seguramente la tercera ola. El punto es que con una tercera dosis de refuerzo que va a ocurrir en un año, y también se lo adelantamos en este programa, en un año usted va a tener que darse una dosis de refuerzo de cualquiera de las vacunas que tiene hoy colocada. Seguramente con esto vamos a mitigar, no hacer desaparecer la circulación del coronavirus. Así están las cosas, y por eso las 3 jeringas, porque simbolizan algo que hoy no alcanza, algo que hoy alcanza a medias, solamente para sostener en el tiempo algún control, y seguramente la tercera dosis va a ser la que controle gran parte de la difusión y convierta en un hecho no pandémico la presencia del coronavirus. ¿Y se espera que ese refuerzo deba hacerse todos los años, como hacemos con la gripe? ¿O qué se estima? ¿Que quizás desaparezca en algún momento esta pandemia? No, eso no lo sé. La verdad que no, es imposible. Creo que hoy es complicado. Es imposible saberlo. Van a ser especulaciones de proyecciones y matemáticas, pero la verdad es que no lo sé. Bueno, vamos a ver entonces cómo Roberto lo ve. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Creo que antes de cómo lo veo, si ustedes me permiten, estas 2 placas creo que son las más significativas que he visto en tiempo. Es decir, porque la primera figura de ese coronavirus que son 2 especies de coronavirus con una velocidad en el medio, marca la velocidad. O sea, si hay algo que se sabe, y lo vamos a analizar con Santiago Neme de los Estados Unidos, si algo conocemos es la alta transmisibilidad, es decir, la velocidad de transmisión. Otros aspectos lo vamos a ver. La claridad con que explicó Claudio, la primera, la segunda dosis y los refuerzos, esto es así. Al conocimiento de hoy esto es así. Ahora, ¿qué va a pasar con la pandemia? Bueno, el mundo de especialistas, hace muy pocas horas compartí o vi una gran reunión sobre COVID desde la Florida International University con personas del mundo y de la Organización Mundial de la Salud, y se estima
que no va a ser la última variante, pero la intensidad de la pandemia sí va a bajar. Exacto. Es decir, ¿va a persistir en el tiempo? Va a persistir en el tiempo. A pesar de altas tasas de vacunación, sí, pero posiblemente los refuerzos hagan debilitar en el tiempo y sea controlada. O sea, van a ser distintas pandemias. Distintas pandemias, distintas estrategias. Y esto que decís es bárbaro, porque la pandemia del 2020 es diferente a la pandemia del 2021 y posiblemente lo que siga pasando en el 2022 sea algo con menos intensidad, con más libertad, con el efecto de las vacunas, como dijiste vos, Claudio, con las segundas dosis y con los Y refuerzos. en algún momento convertiremos esta pandemia en una endemia, digamos, en algo que aparece todos los años y que afecta una cantidad determinada de gente. Esa era mi pregunta, ¿no? ¿Vacunación heteróloga? ¿Antes de hablar con Santiago o hablamos con Santiago y después hablamos No, hago un primer comentario A ver. antes de ya conectarlo a Santiago. Es decir, hoy mucho se habla en el mundo, mucho se habla en la Argentina de la vacunación heteróloga, es decir, qué vamos a hacer y qué podemos combinar. Ahora hay una placa aquí que lo que vamos a ver es cuáles son el estado actual de las combinaciones. Pfizer, AstraZeneca, Pfizer. Esa primera línea, esas dos primeras líneas, hay documentación de que es útil. Es más, muchos gobiernos lo hacen. ¿Es más útil que dar 2 dosis de cada una de las vacunas? La eficacia está demostrada basada en los estudios de inmunogenicidad. O sea, se traslada en estos modelos, pero sí pareciera que hoy por hoy el futuro de las combinaciones generarían 2 mecanismos inmunitarios que podrían dar más inmunidad. ¿Cómo se hacen esos estudios? ¿Se hacen tomando una muestra de poca gente? De poca gente, 500 rápidamente personas. para poder avanzar con una vacunación así de simple. más masiva, ¿no? Si le agrego algo, lo arruino. Así de simple. Sí. La tercera línea AstraZeneca-Sputnik, no hay datos. Pero hay información de que la Universidad de Oxford y que el Instituto Gamaleya algo hizo y algo va a comunicar, o algo hizo y algo abandonó. Lo vamos a ver, lo vamos a ver. Moscú. Algo hizo y algo abandonó. Sí, es decir, porque muchas veces los estudias y los resultados no son tan buenos y ok. entonces los abandonas. Entonces, lo mismo pasa con el primer componente de Sputnik y AstraZeneca posterior. Por eso que el mundo lo que dice, y estas son alternativas que pueden ser heterólogas en la Argentina, el mundo dice primero evidencia médica, evidencia científica. Y como dijiste vos, Mariana, la evidencia científica tiene que ser rápida, y es rápida, porque son cientos de pacientes. Pfizer, Sputnik nada, Sputnik, Sinopharm nada. Lo que sí hay países en el mundo ya que permiten las vacunas de ARN ser indiferentes. Por ejemplo, Canadá, primero Pfizer, después Moderna, Moderna primero, después Pfizer. Es indistinto, exactamente. Y el mundo va a ir también por estas vacunas de ARN, que decimos que son el estándar de oro de Pfizer y Moderna, en refuerzo de vacunas como las inactivadas. Hay, o sea, si me permitís, Mariana y Claudio, en las últimas horas, Latinoamérica, que ha usado vacunas inactivadas, como por ejemplo Chile y Brasil. Chile está haciendo Sinovac y Sinopharm. Chile está haciendo estudios rápidos para que esas vacunas inactivadas sean reforzadas con Pfizer, y República Dominicana en las últimas 24 horas ellos utilizan Sinovac inactivada y están recomendando la vacunación de refuerzo con se pueden con combinar Pfizer. las plataformas. Hoy plataformas. Hoy por hoy AstraZeneca, Pfizer, AstraZeneca. El resto se está generando porque hay 4 grandes estudios, el COMVAC, que es de los Estados Unidos, el COMVIVAX de España, y un estudio específico del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos donde va a permitir la evidencia. Hablando de Estados Unidos, y le dejo la pregunta planteada a Santiago Neme. Estamos en el aire con Santiago Neme de la Universidad de Washington, en Seattle. ¿Estamos ahí? Hola Santiago, Claudio, ¿cómo estás? Felicitaciones. Quiero contarle a la audiencia que Santiago Neme acaba de ser nombrado profesor asociado de la Universidad de Washington, así que nuestro aplauso y nuestras... Y es muy importante Sí, claro. ser un profesor asociado en los Estados Unidos en una universidad. Llegar a eso
es profesionalismo, es experiencia, es expertise, es trabajos, etcétera, etcétera. Así que felicitaciones de todo desde corazón. la lejanía de Argentina. Qué lujo tenerte acá, ¿no? Un orgullo para nosotros que lo conocemos de chiquito. Ustedes mucho más. Ustedes no? mucho más, pero yo lo conocí hablando del amor, así Vos que de ya grande, me, ya. me enganché con Santiago Neme. Santiago, Bueno, muchas gracias, pero también quería agradecer a la educación pública argentina, porque cuando cuento en Bien Estados hecho. Unidos que no pagué un centavo, desde la edad 0 a la edad 25 cuando me gradué, todo el mundo se queda con los ojos grandes. Bien. Así que, Claro, eso es verdad. muchas gracias por Es la verdad. educación pública argentina, que fue excelente para mí. eso es absolutamente cierto y es justicia, es hacer justicia, estamos de acuerdo. Y habíamos pedido We Are the Champion, pero no salió. Pero de corazón te felicitamos todos. Santiago, a ver, Roberto, pensaba en Eduardo López hace un rato. Eduardo y Roberto plantean la posibilidad de vacunación heteróloga. ¿Estás de acuerdo? ¿Estados Unidos ha hecho algún ensayo? ¿Ha hecho alguna prueba interesante o no? Nosotros todavía, como decía Roberto, la única información que tenemos son los estudios de Pfizer con AstraZeneca. En Estados Unidos hubo mezclas de vacunas que fue más accidental que otra cosa. Sí. Pero no estamos viendo todavía esas mezclas de vacunas porque, como ustedes saben, por suerte tenemos demasiado Tienen suministro de vacunas de sobra. entonces Claro. exacto. Entonces no lo tenemos, pero es un tema muy interesante y como ustedes lo dicen hace muchos meses, biológicamente tiene mucho sentido intercambiar plataformas diferentes, ¿no? Perfecto. Una pregunta que Adelante. quiero hacer sobre esto antes de que pasemos quizás a la variante Delta de lleno. ¿Qué nos podríamos imaginar como combinación con las vacunas que tenemos en Argentina? Para hacer un ensayo clínico rápido, como dice Interesante Roberto, la que pregunta, se puede muy bien. hacer, ¿no? O sea, nosotros tenemos AstraZeneca, tenemos Sputnik, tenemos Sinopharm. ¿Algo más tenemos? No. Vamos a tener CanSino, quizás, El mes que viene. el mes que seguro. viene. Exacto, sí. En realidad estoy de acuerdo con la placa que mostraba Roberto, ¿no? O sea, hay dos tipos de estudios. Uno está el estudio científico, que muestra las pruebas, ve los anticuerpos, ve la inmunidad celular, pero también está lo que ocurre en el mundo real. Y en Argentina hoy en día hay gente que puede estar recibiendo esas mezclas. Y hay gente que sabemos que viene a Estados Unidos y recibe una dosis de Johnson & Johnson o recibe una dosis de Pfizer después de haber recibido Sputnik. El problema es que no lo estamos estudiando y para mí el estudio en la vida real, digamos, ¿qué le pasa a ese paciente vacunado? Es tan importante, Claro. sino más importante, porque sabemos que solamente medir anticuerpos es limitado, porque los anticuerpos Caen caen. enseguida, sí. Entonces, sí. lo bueno sería ahora recolectar toda esa información de cada paciente que vemos y digamos, agregar toda esa información, porque no necesitamos una infraestructura enorme para estudiar este tipo de cosas. Necesitamos un número de casos. Santiago, Sí. por eso me llamó la atención, y se lo dejo planteado también a Roberto, el tema de que la canciller Angela Merkel se haya vacunado con primero AstraZeneca y después con Moderna, sin evidencia científica alguna en el mundo acerca de la combinación de estas dos vacunas. Exacto, pero también podemos saber que la vacuna Moderna y la vacuna de Pfizer son muy similares, ¿no? Entonces, No, pero esta fue AstraZeneca Moderna. Sí, pero como los No, estudios son de pero sabemos AstraZeneca la y combinación de Pfizer, Pfizer. Claro. ahora entiendo. tomaron la analogía similitud. canadiense Exacto. y entonces ahí. Sí, tenés Y razón. Claudio, nosotros tuvimos casos, incluso yo tuve un caso en mi hospital, donde la primera dosis fue de Pfizer, la segunda por error fue de Moderna. Y al paciente no le pasó nada, digamos. Claro. Y después le hicimos pruebas y no había ningún problema. Es decir, me parece que en salud pública no tenemos que dejar que la perfección, digamos, nos limite el éxito. Eso ¿no? es No sé si lo interesante. estoy diciendo bien, pero a veces uno quiere estar totalmente perfecto, pero hay cosas que biológicamente podemos anticipar. Si ustedes recuerdan, Con criterio. al principio pensamos que las embarazadas podían ponerse las vacunas de Pfizer y Moderna. Bueno, las médicas en Estados Unidos, los médicos y los enfermeros se pusieron la vacuna. Después vino el estudio comprobando Que la eso, era, seguridad. que eso era seguro. Que el estudio que compartimos la vez pasada. Sí, muy interesante. Entonces, a veces biológicamente se toman estos tipos de decisiones y se abre la opción
de vacunarse y se ve. ¿Por Claro. qué? Porque uno ya tiene un nivel de seguridad por estudios previos que nos dicen, no, estas vacunas no hay por qué serían nocivas para un embarazado Absolutamente. o para un bebé, etcétera. Clarísimo, Claro. clarísimo el concepto. Y es este concepto es que posiblemente en la semana próxima, luego del día miércoles que se reúne la Comisión Nacional de Inmunizaciones, se tome una decisión. Ojalá sea una decisión combinada de una estrategia, de una decisión y también de un estudio en forma paralela. Pero vámonos de lleno A la variante Delta. a la variante Delta, Santiago. Nosotros mostramos una imagen, Claudio mostró una imagen de un virus muy rápido. Y yo tengo ahí que lo que estás viendo es una pared en el cual era la que teníamos con una cantidad de dosis frente a esa variante, y ahora tenemos otra pared, que es una pared Delta, en el cual tiene que haber mucho más vacuna, mucho más segunda dosis. Pero ¿por qué no nos contás si esto es así y cómo lo viven en Estados Unidos y cómo aumentó o no la circulación de Delta? Sí, bueno, primero este dibujo es brillante y también quería volver al dibujo que mostraron primero con las 3 inyecciones. Porque Perfecto. para mí eso fue una cosa tan clara. En Estados Unidos estamos muy preocupados. Usted lo pide, usted lo tiene, Como dirían en el, como dirían en el barrio, usted lo tiene, usted lo pide, usted lo pide, usted lo tiene. En Estados Unidos estamos muy preocupados con la variante Delta, porque como ustedes saben, el ritmo o el paso o la velocidad de aumento es increíble. O sea, estamos hablando de hace unas semanas, Claudio anunció que era el 6% de las variantes predominantes de Estados Unidos. A los 3 días de ese anuncio era el 9%. Hace unos días el 22%. O sea, está subiendo la prevalencia en una forma enorme. Y lo bueno de Estados Unidos es que nosotros acá hacemos mucha secuenciación. Pero nos está preocupando. ¿Por qué? Porque nos está preocupando toda la gente que no está vacunada completamente y nos está preocupando la gente que no está vacunada. Claro. Y tenemos todavía mucha gente, a pesar de tener un suministro de vacunas importante. Entonces, ese es el problema que tenemos ahora. Estamos viendo que si uno no está vacunado, con estas variantes deltas, lo que pasa es que estamos volviendo a los niveles de casos, la incidencia de casos en no vacunados, muy similar a lo que veíamos en diciembre en Estados Unidos, en pleno invierno. Y es muy preocupante para aquellos. Por ejemplo, yo les puedo decir que hoy en día tenemos 13 pacientes en nuestros hospitales universitarios. Estamos hablando de 4 hospitales, solamente 13 pacientes con COVID. ¿Qué es lo que tienen en común? Ninguno fue vacunado. Ni siquiera Claro. una dosis. Es lo que decías en un programa anterior, que es Exacto. es la pandemia de los no vacunados. Claro. Como Exacto. ¿Y qué es escuchamos lo que eso. preocupa de la Delta? Preocupa mucho la transmisibilidad. Todavía estamos estudiando la virulencia o la letalidad de esto, si es diferente o no, lo estamos estudiando. Y también está, como ustedes saben, la variante Delta Plus, que es una variante que tiene una mutación extra, que es la K417N. Y estamos tratando de ver la significancia de esto, o sea, qué significa. Y todavía no tenemos totalmente la información sobre esto y hay estudios sobre esto, pero sobre todo nos preocupa muchísimo la gente no vacunada y no vacunada completamente. No Por vacunada. me gusta Eso quería mucho. preguntarte. Con una sola dosis también está Eso pasando, ¿no? está en proceso de vacunación, Totalmente. no está vacunada. Una Claro. sola dosis no es suficiente. Claro. Nunca fue suficiente, Mariana. Quizás hubiese sido en el virus nativo, en el virus primario. Claro, digamos. el de Wuhan. Quizás, pero exacto. Pero y también les quería decir una cosa. Nosotros en el hospital nuestro equipo de laboratorio acaba de publicar un estudio, acaba de aceptar un estudio que hemos visto las 20 infecciones después de estar completamente vacunados. ¿Y qué hemos visto? ¿Se acuerdan que yo les conté un estudio del CDC que culminó en abril, que veía que la distribución de variantes preocupantes, de preocupación, era igual que la población general? Así. Pero nuestro estudio en realidad lo que ha mostrado es que las 20 infecciones que vimos después de estar totalmente vacunados, si bien fueron leves, la mayoría se debió a variantes de Listo. preocupación
totalmente diferente a lo que estaba sucediendo en la población general. Y eso Está nos clarísimo. da preocupación. De nuevo quiero decir, las vacunas son leves, los casos son leves, pero es preocupante. Sí, señor. Santiago, muchas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo, otra vez felicitaciones de todo corazón. Y sería bueno que la próxima vez también nos vuelvas a aclarar, le cuentes a la gente, lo dejamos pendiente para el próximo sábado, qué es una variante de preocupación, qué es una VOC, o qué significa que haya diferencias entre las variantes de preocupación y las variantes de observación. Que ese es un tema, es una clasificación de variantes que circulan en la comunidad, pero vamos a dejarlo para hacer una placa especialmente dirigida a eso, para que la gente entienda de qué estamos hablando. Te mandamos un fuerte abrazo. Ok, chao, hasta luego. Gracias, Santiago. Chao, Un beso Santiago. grande. Señora, tenemos Señor. preguntas de la gente. Tenemos Pa. consultas de la gente. Muy bien, vamos hacia ahí. Vamos a ver cómo, Si me cómo son permite, esas consultas. bueno, ahí está, la consulta, perfecto. Hacemos la consulta y después cerramos. Después cerramos el tema. Ahí va. Mirá, Laura Viñale dice: hola, quisiera saber qué se sabe de la vacuna que hará su prueba en el Hospital Militar, la vacuna canadiense Medicago, ¿no? Que se llama así. Bueno, lo vamos a analizar más profundamente ahora con el investigador, antes, con el investigador principal. Así que este tema Este es el tema que nos conectamos seguimos. ahora. Solo quería decir lo de las eficacias, que ahora van a ver una placa. En esta placa lo que uno está mostrando es que las eficacias, según las variantes, ¿no? En general, y específicamente con la Delta, las eficacias contra enfermedad sintomática en general es de 85% luego de 2 dosis. La eficacia contra enfermedad grave, hospitalización y muerte es cercana al 100% con las vacunas, inclusive con las variantes esta de Con 2 preocupación, con 2 dosis. Pero la eficacia contra la transmisión posiblemente también sea baja, pero que se evite la transmisión. Pero lo que sí, ustedes van a ver abajo, las eficacias en la primera columna, en la segunda columna 1 dosis y 2 dosis, y fíjense que la del Reino Unido con 1 dosis tiene casi 50%, estamos hablando de vacunas de AstraZeneca, que es la más utilizada en el Reino Unido, 85% según la segunda dosis, promedio, con la de Sudáfrica 35 con 1 dosis, 57 con 2 dosis, y la Delta, esta que preocupa, baja, que era la que queríamos mostrar. Estamos hablando de 2 vacunas que solo han demostrado la eficacia, que son las vacunas de AstraZeneca y la vacuna de Pfizer, 33% 1 dosis y 78% 2 dosis. La necesidad, según la placa que esbozó Claudio al inicio, cuando dijo 1, 2 y refuerzo, sin ninguna duda está demostrado en esto. Parece que en diciembre vamos a tener 2. Sí, eso. ¿No? Sí. O sea, El punto sí si es- llegamos de acá a diciembre vivos es una lotería. Bueno, intentémoslo. Intentémoslo. Vamos al tema de que nos ocupa y que dispara la pregunta que hizo la señora hace un segundo, que tiene que ver con un ensayo, un protocolo de investigación en fase 3 acerca de una vacuna de origen vegetal, que de eso se trata. Y vamos a contarles, junto con la persona con el investigador principal del protocolo, en qué situación está. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pérez Mar? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bien. Gonzalo, te escuchamos con atención. Bueno, primero te saluda Roberto. Sí, y ¿cómo Mariana. estás, Gonzalo? Es un Hola, gusto. Claudio, hola, Roberto, hola, Mariana. ¿Cómo Hola, están? ¿qué tal? Es un gusto cada vez que nos vemos, y ya nos conocíamos antes de la pandemia, así que ya Exacto. teníamos una relación profesional. Gonzalo, vacuna vegetal, vacuna canadiense, investigación que se comenzó en la Argentina. ¿Por qué no nos contás primero qué es la vacuna y cómo es la tan potente investigación que se está haciendo? Bien, está bien esto de llamarla vegetal porque me parece que representa bastante bien la característica particular que tiene esta vacuna, ¿no? Esta es una plataforma que no es una plataforma nueva de investigación de vacunas, pero sí por ahí es nueva para lo que son las vacunas de COVID, que es lo que se llaman las VLP, con B corta, Sí. Virus-like Particle, que son partículas similares a virus. De alguna forma quizás por ahí la de Novavax puede funcionar parecido, algunos la llaman recombinantes, pero esta vacuna tiene algo muy característico, que es que participa una planta fundamentalmente en la parte de la producción de esta partícula. Es decir, lo que se hace es tomar el ADN de la proteína de la espiga,
introducirlo en una planta, que es una planta que se usa en virología vegetal, que Medicago, que es de Canadá, ya la ha utilizado para influenza A y B, digamos, es una plataforma que ya se conoce, y se le agrega a esta planta, se llama Nicotiana benzamiana, que es una planta que crece en el norte de Australia, digamos, la han descubierto ahí, pero que se utiliza obviamente en el laboratorio en Canadá, y esta planta tiene una capacidad muy particular, que es que en vez de producir solamente la proteína S con ese ADN que uno le introduce, lo que hace es producir una partícula, es decir, como una membrana lipídica, una membrana de grasa, con las proteínas en grupitos de 3, en trímeros, encastradas en esa membrana. Esto es muy interesante porque esa forma de trímero de la proteína S es la que presenta exactamente el coronavirus. Entonces, la verdad es que cuando uno incluso los ve en microscopía electrónica, vos ves las dos partículas, o sea, ves el virus y ves la partícula y son hasta muy, muy parecidas visualmente. Como no tiene capacidad infectante, porque nunca hay virus en este proceso, tiene algo que es buenísimo, porque cuando vos esto lo pones en la vacuna, le agregás un adyuvante, en este caso un adyuvante de la empresa Glaxo, el AS03, que es un adyuvante muy utilizado y bastante potente, que potencia la respuesta inmunológica. Realmente tenés una respuesta inmunológica muy, muy buena, yo creo, porque tiene mucha similitud con la que produciría el virus, es decir, es un muy buen simulador del virus, y además con una potencia en la producción de anticuerpos que es llamativa. O sea, realmente la fase 3 informó una cantidad de anticuerpos neutralizantes casi 70 veces mayor al de otras vacunas que son eficaces y que funcionan muy bien. Gonzalo, Gonzalo, sí. ¿te puedo hacer una pregunta? Entendimos perfectamente cuál es el planteo del protocolo. Ahora, la pregunta tiene más un ribete de tipo ético que de tipo estrictamente científico, ¿vale? Estrictamente vinculado al protocolo. Yo hablo de la oportunidad, porque estamos en pandemia, hay alta circulación del virus en Argentina, motivo por el cual ustedes hacen el protocolo, porque después hay que ver cuántos de los pacientes que reciben principio activo o placebo enferman con COVID, de tal modo que nuestro ambiente es el adecuado. Ahora, habiendo vacunas disponibles, para que esa gente que puede ser voluntaria se vacune con una vacuna ya conocida, probada y que le da protección, ¿no es exponer a la gente a una situación de riesgo que de pronto debería ser considerada? Sí, eso es lo que hace la ANMAT. La regulación de la ANMAT lo que tiene que resguardar es casualmente esto que vos decís. Es decir, por ejemplo, nosotros los estudios de investigación clínica habituales se hacen entre 18 y 85 años o mayores incluso, ¿no? Acá la ANMAT solamente autorizó entre 18 y 59 años, y 60 años, es decir, menor a 60 años, lo cual parecía muy acertado en ese momento cuando se hizo la autorización. Luego rápidamente, fíjate que justo en los 2 meses que hubo entre la aprobación del estudio y el inicio del estudio, empezó a haber mayor disponibilidad, sobre todo en la región de, quizás en provincia de Buenos Aires, ¿no? En la región de AMBA, de conurbano, para grupos un poquito menores, incluso entre 40 y 59 años. Y ahí viene esta disquisición que vos planteás, y es muy importante aclarar 2 cosas en este sentido. Nosotros, por empezar, queremos tener voluntarios que lo hagan, que participen en forma autónoma, y esto se les informa absolutamente de consentimiento informado, es decir, que ellos pueden salirse del estudio incluso cuando tengan el turno de la vacuna. Por eso, tienen el turno, les corresponde la vacuna y salen del estudio. Absolutamente, pueden salir del estudio. Ahora, nosotros lo que apuntamos es que como en un estudio de fase 3, vos lo que querés es realmente conservar la información y que los pacientes no se retiren del estudio, apuntamos y recomendamos, de hecho, que era ideal esta vacuna, este estudio, digamos, para participar en la vacuna, en la prueba de la vacuna, para gente que tuviese entre 18 y 40 años, que son los grupos que yo imagino que no van a acceder, que no van a acceder claro, en los próximos 2 meses, y sobre todo en la potencial circulación de Delta y la estrategia de utilizar las dosis para segunda dosis. Abrimos, o sea, se abre ahora, o sea, aún más la probabilidad del reclutamiento. Que por supuesto, yo voy a hacer personal mi apoyo al reclutamiento de pacientes con esta vacuna entre 18 y 40 años, que son los que posiblemente van a trazar su reclutamiento. Y además hay algo en el protocolo, Gonzalo, que me gustaría que lo expliques, que es bien claro. No se sabe quién recibe vacuna o quién recibe placebo, pero sí después, al finalizar después de la segunda dosis, los pacientes reciben
cruzados. ¿Por qué no lo explicás esto? O sea, que van a recibir la vacuna sí o sí. Absolutamente, y aprovecho este programa que es como el más técnico y específico que hay en la televisión sobre salud para por ahí, sí, sin duda, pero digo, para por ahí explayar un poquito más en esto, ¿no? Porque yo siempre lo sintetizo para que la gente lo entienda rápido. Este entrecruzamiento o crossover, ¿sí? Es un método que se usa en los estudios clínicos cuando vos ya tenés medicaciones aprobadas, claro, similares a las que estás probando. Entonces, está muy bien lo que decís. Ahora, durante este mes y medio, casi todos los voluntarios y voluntarias que sean elegibles para el estudio van a recibir las 2 dosis de vacuna o las 2 dosis de placebo. Imaginamos que a lo largo yo te diría, esto es futurología, pero en base a mi experiencia y a la circulación de virus y a la positividad que hay acá en el AMBA, yo imagino que la cantidad de personas infectadas a nivel global, como para poder hacer el análisis interino de eficacia, va a estar de acá a 2 meses más o menos, ¿sí? Entonces nosotros de acá a 2 meses, seguramente, si ese resultado interino de eficacia es bueno, que seguramente augura que puede serlo, pero hay que hacer la fase 3, por supuesto, y es eficaz y la vacuna es aprobada, todas aquellas personas que hayan recibido placebo en las primeras 2 dosis van a recibir inmediatamente vacuna. Las 2 dosis en el lapso de 21 días. Perfecto, entonces, si vos buenísimo. pensás que estamos hablando en personas de entre 18 y 40 años principalmente, ¿no? Que se van a vacunar con 2 dosis, quizás en un lapso de acá a 3 meses, en 60 días recibe la vacuna. Es espectacular para ellos. Claro. Ahora, hay un montón de gente también, digo, yo no coincido en lo personal en este aspecto, de entre 40 y 59 años que por alguna razón no quiere vacunarse con las vacunas que tiene disponibles, o que quiere tener 2 dosis a la brevedad, o que tomó decisiones, y nosotros les consultamos y voluntariamente participa también gente más grande, sabiendo que tienen la posibilidad de salirse del estudio. ¿Obviamente? Gonzalo, el punto, ahora le voy a dar a Mariana, No, igual ya está todo dicho, no tengo nada que preguntar. No, el tema es que la gente no pierda una oportunidad, ¿no? Por entrar en un protocolo. Si lo hace voluntariamente, con el conocimiento o con toda la información pertinente, como seguramente ocurre, y decide ser voluntaria y no aprovecharla o perder la oportunidad de una vacunación estándar, cada uno de su vida y con su futuro y con su presente hace lo que le parece más adecuado. Eso se llama consentimiento y tenemos que respetarlo hasta las últimas consecuencias, tanto para ingresar a un protocolo como para salir del protocolo. Me parece que este es el punto crítico de la historia. Exacto, y el consentimiento es un proceso, digamos. Uno a veces confunde consentimiento informado con el formulario que firma al iniciar el estudio. Pero el consentimiento es un proceso que va hasta el último día del estudio y en donde cada acto que se produce tiene que ser validado nuevamente por el voluntario o la voluntaria, y de hecho cada modificación que hay en el estudio debe reconsentirse, es decir, uno tiene todo el tiempo, si se modifica algo en el estudio y a la persona no le gusta, se puede salir. Gonzalo, te ahora, la última pregunta, Gonzalo, cortita, seguramente la vas a poder contestar en 3 o 4 palabras. ¿Cuándo podríamos tener esta vacuna? Vos decís que es una vacuna prometedora, decime 3 palabras por las cuales es prometedora, y ¿cuándo podríamos tener primera y segunda dosis de esta vacuna? Porque acá se hicieron en la Argentina muchos estudios, muchos ensayos clínicos, pero luego no pudimos acceder, por ejemplo, a Pfizer. Y entonces, al final, bueno, somos un poco conejillos de indias, pero después los contratos y el avance es más difícil. ¿Vos cómo lo ves eso? Bueno. 3 cosas. No somos conejillos de India, los conejillos de India están en la fase 0. Acá bueno, está bien. Es una manera de decir una figura. Pero está bien. Pero está bien. Pero es importante. Ok. Es importante. Dale. Pobre, los conejillos están primero. Pobre, sí. No, digo, mirá, la verdad que esta es prometedora, ¿por qué? Por la altísima cantidad de anticuerpos que genera, la bajísima cantidad de eventos adversos que tiene registrados en fase 1 y fase 2. Yo no recuerdo otro medicamento que haya investigado que tenga tan poco evento adverso registrado. Y tercero, es muy fácilmente escalable la producción. Al estar involucrada la planta, es una vacuna que también, si se aprueba la eficacia, rápidamente se podría producir en escala. Perfecto. Ahora, en Argentina esperamos tenerla, depende de negociaciones que ya nos exceden, obviamente, pero es una vacuna que yo imagino que para fin de año, si se aprueba la eficacia, va a poder haber producción, va a empezar la producción masiva. Es decir, uno imagina que es una vacuna que el año que viene podría actuar o de base de vacunación o de booster de vacunación. Buenísimo. Gustavo, Gonzalo, un gusto como siempre. Nuestras felicitaciones compartidas al equipo de investigación, que tanto ha hecho y va a hacer.
Muchas gracias. Por Gracias, supuesto, Gonzalo. acá estamos en el hospital haciendo el estudio hoy, así que les mando un saludo muy grande. Saludos, Chao, saludos Gonzalo. a todos. Gracias, Gonzalo. Suerte para todos los conejillos de Indias que no son conejillos de Indias. Qué mala. No Qué soy mala. Bueno, vamos que les quiero presentar algo muy bueno, Dale. que esto no tiene nada que ver con los conejillos de Indias. No. Le presentamos Ion Positivo, que son los nuevos barbijos que te brindan verdadera protección porque tienen nanopartículas de plata que eliminan el 99% del coronavirus y bacterias. Son los únicos que poseen esta barrera necesaria para que las nanopartículas actúen eficientemente. Mira. No se caen cuando hablas y no queda olor luego de usarlos. Lo podés utilizar mínimo 5 días todo el día y seguir protegido. Adquirilos en ionpositivo.com.ar o en farmacias de todo el país. Ion Positivo, la verdadera protección. Afrontémoslo. Los humanos hemos evolucionado. Sin pieles, no pasamos frío. Aún sin garras, llegamos a la cima. Y a pesar de no tener alas, conquistamos el cielo. Evolucionamos porque entendimos algo muy simple. El mundo no se va a adaptar a nosotros. Nosotros nos adaptamos al mundo. Nuevo Peugeot 3008. Es tiempo de cambiar. Esa fuerza que llevamos dentro es la que nos hace romper todos los límites y esa fuerza necesita que la alimentemos todos los días. Por eso llega un nuevo SAR, ahora con probióticos naturales, antioxidantes, proteínas y sin azúcar agregada. Alimenta esa fuerza que llevas dentro. Disfruta también el mejor sabor con combinaciones únicas. Nuevo SAR Fusión, más que yogures. ¿Tenés síntomas o sos contacto estrecho? Testeate. Para conocer dónde, entra a buenosaires.gov.ar/test. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Comunidad de Negocios. José del Río y los mejores especialistas te adelantan los temas que van a marcar la agenda de la semana. Los domingos a las 22 en La Nación Más. Las encías son la base de tu boca y si no están fuertes todo se desmorona. Cambia la nueva Colgate Total 12 encías reforzadas. Crea una capa de protección contra las bacterias manteniendo tu boca fuerte desde la base. ¿Entonces esto me dará más seguidores? ¡Totalmente! Nueva Colgate Total 2 encías reforzadas. Salud bucal completa por 12 horas. ¡Qué buen desafío el de Quai! Más amigos invitas compartiendo tu código. Más plata ganás. Quai, la app de videos cortos con los mejores segundos de la Conmebol Copa América 2021. Llegó la Serenísima 100% vegetal de almendras y arroz. Descubrí su sabor rico y cremoso, sin colorantes ni conservantes. La Serenísima 100% vegetal, un nuevo origen, la calidad de siempre. Y ahora probá la Serenísima 100% vegetal de maní. Que la humedad no decore tu casa. Protégela de afuera hacia adentro con Casa Seca, la línea de impermeabilizantes con poliuretano de Casa Blanca. Casa Seca de Casa Blanca. Las cosas por su nombre. ¿Sabías que casi la mitad de los refugiados son niños y niñas? Inadmisible. Un poncho azul es alguien como vos o como yo que brinda esa mano que abriga y abraza. Argentina es un país de ponchos azules que con orgullo transforman día a día el dolor en oportunidad. Esas nueces están a punto de convertirse en miles de partículas de comida que pueden ingresar debajo de su prótesis dental. Por suerte, el nuevo Ultra Corega Máximo Sellado tiene un nuevo pico de precisión que distribuye el adhesivo de manera uniforme, bloqueando hasta 5 veces más el ingreso de partículas de comida que irritan las encías. Así, Miguel puede comer con confianza. Probá el nuevo Ultra Corega Máximo Sellado. Terapia. Con el nuevo yogurísimo natural. Me gustaría encontrar mi media naranja. Pensalo de otra manera. Sos un yogurísimo natural. Podés combinarte con lo que quieras. Cereales y frutas, con alguna ensalada. Tenés razón. Tendría que pensar más fuera del pote. Nuevo yogurísimo sabor natural. Poterapia. Con mi primer yogurísimo. Sos un dulce. ¿Y eso que no tengo azúcar agregada? Mi primer yogurísimo. Pensado para los más chicos. Defensoría de la Provincia de Buenos Aires.
defendemos tus derechos. Del viernes al martes en Disco y Jumbo, 6x5 en marcas de leches funcionales larga vida. 80% de descuento en la segunda unidad en marcas de capilares y detergentes para la ropa. 70% de descuento en la segunda unidad en galletitas saladas, snacks y chocolates. Y marcas de pañales, lavavajillas, suavizantes y lavandinas. Además, llevando 2 capilares DAP Daño Acumulado Therapy por 400 mililitros, 189 pesos cada uno. Y llevando 2 paquetes de fideos Nor por 500 gramos, 59 pesos cada uno. Seamos honestos, dejar de fumar es durísimo. Se siente un desafío enorme. Entonces, probá haciéndolo más chico. Y sorprendete de cómo empezar con algo chico puede terminar en algo enorme. Empezá a dejar de fumar con la ayuda de Nicotinell. Llegó la Serenísima 100% vegetal de almendras y arroz. Descubrí su sabor rico y cremoso, sin colorantes ni conservantes. La Serenísima 100% vegetal, un nuevo origen, la calidad de siempre. Y ahora probá la Serenísima 100% vegetal de maní. Poner tu mejor cara para entrar a la app Superviel es aptitud. Es poder pagar los servicios en 2 simples pasos. 1, 2. Aptitud es transferirle plata a ese amigo antes de que te la pida. Y aptitud es operar con el banco mientras haces lo que tenés que hacer. Descarga la nueva app Superviel con reconocimiento facial. ¿Tenés app Superviel? Tenés aptitud. Muy bien, estamos con un invitado de lujo, ¿no? Martín Previgliano, que es kinesiólogo y fisiatra, y nos va a hablar de la rehabilitación post-COVID, ¿no? Los pacientes que son entubados, que tienen respiración, que pasan por la terapia intensiva. ¿Cómo es lo que pasa después? ¿Qué es lo que pasa después y cómo hay que cuidarlos? ¿De qué manera hacerlo? Bien, buenas tardes. Martín, muchas gracias por la invitación. Gracias. Tenemos mucha expectativa porque realmente el trabajo que están haciendo, nos enteramos y fue por eso que queríamos compartirlo con la gente. Fue un cambio muy importante. Ustedes lo saben bien, los grandes cambios en medicina se han dado y se dan gracias a las grandes catástrofes. Así es, nos permiten, lamentablemente, avanzar en grandes cambios. Tenemos las vacunas que acaban de mencionar y tenemos un montón de actividades que antes se hacían, pero que estaban medias ocultas dentro de la vorágine de la atención diaria. Pero una parte de esa atención, no mucho más que eso, una parte casi insignificante de esa atención, es verdad. Vos, Claudio, como médico intensivista, sabés que los pacientes que están mucho tiempo en el respirador, sedados y relajados, terminan con el síndrome de post-terapia intensiva. ¿Cuál es? ¿Cómo es? El síndrome de post-terapia intensiva es una polineuropatia periférica, una debilidad muscular generalizada debido a los cuidados en terapia intensiva, dado por la medicación que se les da a los grandes miorrelajantes y los sedantes. Miorrelajantes para mantenerlo conectado al respirador, ¿no? Sí. Que no compita con el respirador y poder y además que no hacerle el cuidado dándose respiratorio. cuenta ni sufriendo por lo que está sucediendo. Está totalmente desconectado del mundo. Y mientras más prolongado es el tiempo en la terapia intensiva y en los respiradores con esta sedación, más probabilidad después de tener las dificultades de movimiento, de caminar, y quedan con una... Que por suerte... Y eso se rehabilita, se recupera activamente. Exacto. Antes de contestar a Mariana, contanos dónde estás, por favor, para no perder el hilo. En julio del año pasado me convocó la doctora Cordero, la subsecretaria de Asuntos Hospitalarios del Ministerio de Salud de Ciudad, para armar estas salas de rehabilitación intensiva post-terapia post-COVID. En un primer momento la rehabilitación se piensa como la parte de kinesiología, y la rehabilitación es algo que nos trasciende y que es algo transversal, ¿sí? Entonces en estos equipos tenemos kinesiólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, nutricionistas, trabajadores sociales y musicoterapeutas. ¿Cuántos hay? ¿Dónde están? Musicoterapeutas también. También. No en todos los hospitales. Empezamos en
4 hospitales, el Fernández, el Argerich, el Álvarez y el Pirovano. Yo coordiné el Fernández, Álvarez y Pirovano y ahora solo estoy con el Pirovano y el Fernández. Fue una experiencia maravillosa, porque estos pacientes que salen, vuelvo un poquito al síndrome de post-terapia intensiva, con esta debilidad muscular generalizada, también siguen con trastornos neurocognitivos por la gran cantidad de sedantes que se les da. Esta niebla, por ejemplo, la niebla cerebral, hay que hacerlo durante bastante tiempo. Y durante la internación en terapia intensiva con el respirador, los pacientes, debido a esta medicación, sufren de delirium. ¿Cómo es Del eso? delirium es, tienen sueños muy vívidos. O sea, yo me imagino, sueño, que me peleo con vos a muerte. Y es Entonces, como si cuando no me viviera. despierto y te veo, es algo que Estoy peleada con estoy vos. peleado con vos y me genera un sentimiento de culpa muy importante. Claro. Por eso se armó este equipo transdisciplinario. Y yo hago énfasis en la palabra transdisciplinario. Porque en medicina estamos acostumbrados a hablar multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario como si fuesen sinónimos. En el multidisciplinario todos los médicos, todos los profesionales atienden independientemente al paciente por separado, pero no están en contacto entre sí. En el interdisciplinario todos los profesionales atienden al paciente con el mismo objetivo, pero en su tiempo, de acuerdo a su saber y entender. Y en estas salas, principalmente, el trabajo es transdisciplinario. Interconectados, todos. Están permanentemente todos los profesionales en la sala. Eso quiere decir que cualquier trabajo que haga uno le puede servir a cualquiera de los otros. Estamos trabajando ¿no? conjuntamente. Pueden estar enterados de todo lo que está sucediendo con el paciente. Estamos enterados. ¿Por qué? Está el médico, está la enfermera, está el kinesiólogo, están los turnos de 8 a 20. Entonces hay una permanencia durante el día importantísima, donde va el kinesiólogo, le hace la parte motriz, la parte respiratoria, si es el paciente con traqueostomía, cuidado de la traqueostomía. Conjuntamente con fonoaudiología se trabaja la parte de deglución. Una vez que el paciente está decanulado, hay que enseñarle a tragar de nuevo. Enseñarle a tragar, a deglutir, a comer de vuelta. ¿Y a respirar? A respirar, ¿sí? A respirar de una forma normal, para que pueda tragar la saliva, para que pueda tragar la comida. ¿Quedan con miedo? Mucho, claro. Mucho miedo. Mucho. Por eso tenemos al psicólogo. Bien. Que el psicólogo no solo ve la parte emocional del paciente, sino que está más enfocado a toda la rehabilitación neurocognitiva del paciente. Entonces, y después tenemos el musicoterapeuta. El musicoterapeuta fue para mí un hallazgo fantástico, porque está dentro del equipo de salud. No se le da demasiada importancia al trabajo de son rehabilitadores cognitivos per se. Pero es fundamental. Les voy a comentar una anécdota. En el Hospital Pirovano tuvimos un chico que fue atropellado por un colectivo, un camión, no me acuerdo bien, y se despertó dentro de la internación, cursó con COVID, viene a la sala y estaba frontalizado. ¿Qué quiere decir? Frontalizado quiere decir que no tiene una inhibición de sus conductas. Bien. Que puede decir cualquier cosa en cualquier momento y hacer cualquier cosa. Y hacer cualquier cosa. Y no había forma de entrarle para rehabilitarlo. El musicoterapeuta Jonathan se entera que era rapero. Entonces le pone música de rap. Y el chico empieza a seguir el ritmo del rap. Y después se entera que escribía un rap. Entonces le pone el rap que escribió él. Claro. Y ahí empezó, se conectó. ¿En serio? Se conectó. Con eso se conectó. Con eso se conectó y a través de la música pudimos intervenir todos los actores. Qué bárbaro, qué genial. Además, un adicional que Martín no lo remarca, pero permitímelo hacer desde esta responsabilidad que me da Claudio para... Bueno, esta oportunidad que me da de decir, o tomar el medio de comunicación para decir esto existía en el sector privado, pero no existía en el sector público. Pero Flini con el Instituto de Rehabilitación tengo yo trabajé en Fleni muchos años, 15 años, así que lo conozco. Te digo
porque son salas de rehabilitación intensiva en hospitales de agudo. Pero qué bueno, sí. Porque el sector es público en el hospital de agudo. Lo que vos mencionas, Fleni, en el hospital de agudo, en Montañeses, tiene equipos de kinesiología, de fonoaudiología, pero ven el paciente en agudo. Y después lo trasladan al centro de rehabilitación. Es como una creación que nace a partir de la llegada de la pandemia, ¿no? Exactamente. Es un nuevo... Para que ustedes se den una idea, esto no forma. existía. No, por eso. Discúlpame. Sí, recién este año, en febrero y marzo, salieron 2 publicaciones, una francesa y una japonesa, donde hablan de este sistema. Sí, perfecto. O sea... Te pregunto entonces, preguntas concretas. ¿Cuánto tiempo demoran en recuperarse? Dependerá de cada paciente, pero hay un promedio. ¿Días, meses, años? Tu experiencia como médico intensivista, los pacientes que salían con este síndrome, ¿cuánto tiempo estaban para poder caminar? Muchísimo, meses. Bueno, un mes. Primera un mes ola. y medio. Primera ola. Los pacientes salían hechos un flan. Así es. ¿Sí? En promedio, en 17 días se iban de alta a la casa caminando y deglutiendo. No, eso es magia. ¿Sí? Ahora con esto, ahora más. Ahora, en esta nueva ola, después de todo lo que aprendimos el año pasado, se bajó el promedio de internación, de estadía en las salas de rehabilitación intensiva post-COVID, post-UTI, a entre 9 y 13 días. Espectacular. Eso, doble milagro. Claro. ¿Sí? Y les quiero decir, no solo el gobierno de la ciudad creó estas salas tan enfocadas a la rehabilitación intensiva, sino que armamos grupos de rehabilitación, llamamos REAPS, Rehabilitación Integral Ambulatoria en Atención Primaria de la Salud. Para seguir conectados. Para continuar con la rehabilitación. Y ahí tenemos kinesiólogos, fonoaudiólogos y, de acuerdo a los centros de salud, terapistas ocupacionales, musicoterapeutas. ¿Se van a replicar estas salas? ¿Van a seguir creciendo? ¿Va a haber más? Dependerá de la pandemia. Dependerá de... Por ahora estamos con esto y estamos viendo... Les digo algo de números. En los hospitales, en la sala de rehabilitación intensiva, pasamos los 300 pacientes desde julio del año pasado a este año. Estamos hablando de Ciudad de Buenos Aires. En el Ciudad país de Buenos Aires, 7.000. que es lo que yo manejo, las salas que yo manejo. País hay 7.000, en este momento 200. Pero en las salas de rehabilitación, los pacientes que pasaron. La semana que viene estamos por dar el alta al paciente número 100 en el Hospital Pirovano. Perfecto. En los centros de salud, tenemos 2 tipos de centros de salud primaria, los CISAC y los CEMAR. El CISAC es el centro de primer nivel de atención primaria, que están principalmente en los barrios carenciados. Y los CEMAR, que son los centros especializados de medicina de respuesta rápida, donde hay neurólogos, fisiólogos, cardiólogos, infectólogos, laboratorio y todo. Y en estos lugares están estos equipos de rehabilitación. Entonces estamos en el CISAC 21, en el barrio 31, CISAC 28 en el barrio 15 de Villa Lugano, en el CEMAR 2 en la puerta del barrio Zabaleta, en barrio... Está bien, después en Barracas, todo caso nos dejas un teléfono. Pero ahí... Martín, porque última pregunta y tenemos que terminar con esto. ¿Todos los pacientes que entran a terapia intensiva terminan en rehabilitación o hay algunos que no tienen necesidad de hacerlo? Tratamos que la mayoría de los pacientes pasen por la sala. Si no, van a clínica. Y una última cosa que te quiero decir. Se está trabajando en colaboración con el Hospital de Clínicas, con todos los hospitales de la ciudad, para una terapia intensiva de desvinculación de los pacientes en respirador y en traqueotomía para que pasen a la sala de rehabilitación. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Martín, muy prometedor. La verdad que fue muy interesante. Millones de gracias. No, por favor, gracias a ustedes por permitirme contar todo esto. Que es una experiencia maravillosa. Un abrazo a Ignacio, de todo corazón, como siempre. Muchísimas gracias. Gracias, Señora, Martín. ¿Usted tiene algo que decir del Usted número tiene algo que decir, ¿eh? Los números del doctor Cine. A ver, ¿cuál es el número que nos trajo hoy, doctor? A ver,
¿Quieren mostrarlo? 14, ¿no? 14. Ese es el número. ¿Está? Ahí está. Ahí va. Estamos en... ¡Qué maravilla! 14 días luego del alta de COVID puede vacunarse contra COVID. ¿Por qué pusimos estos 14 días? Porque empezamos tiempo atrás, meses atrás, con que había que esperar 90 días desde el alta hasta aplicarse la vacuna contra el COVID. Bajamos después a 30 días y hoy estamos en 14. Nuestra propuesta es, con evidencia científica, que si quieren se las puedo contar en momentos más oportunos, pero tengan en cuenta, usted es dado de alta hoy y dentro de 14 días, vale decir, el sábado de las 2 semanas más tarde, puede ya recibir una vacuna contra COVID. Y ese mismo día, concomitantemente, puede recibir la vacuna antigripal. Mire usted, lo que hemos aprendido de esperar 90 días, ahora estamos esperando 14. Salvo que usted haya recibido plasma de convaleciente o suero inmune, hiperinmune equino o equino hiperinmune, que entonces sí tiene que esperar 90 días. Pero excepto en esas circunstancias, la gente puede esperar 14 días y no mucho más para aplicarse la vacuna contra el COVID y simultáneamente la vacuna contra la gripe. Muy buena noticia, ¿eh? Vamos aprendiendo permanentemente. Todo el tiempo. Con esta pandemia todo va cambiando, así que hay que estar bien atento a este programa porque acá están todas las novedades y también las consultas de la gente. Ahí vamos a ver cuál es la próxima. Acuérdense que pueden escribirnos en Twitter o en Instagram. Y Pato Gese dice, hola, buenas tardes, quisiera saber si la falta de síntomas luego de aplicadas las 2 dosis de vacuna Sputnik se relaciona o no con la producción de anticuerpos. Es decir, si eventualmente es un signo de que no se han afirmado esos anticuerpos contra el COVID. Gracias y me encanta el programa, los miro todos los sábados. Pato, no hay ninguna relación entre la aparición de efectos colaterales y el tema de generar anticuerpos. Les cuento por qué. Esos efectos colaterales aparecen en las primeras 48 horas, excepto que aparezca un dolor de cabeza inexplicable, no habitual, muy importante, muy fuerte, que eso sí merece una consulta con algún médico que tenga usted a mano. Pero el resto de los síntomas, malestar general, dolores musculares, un poco de fiebre, hasta náuseas a veces, eso desaparece prácticamente a las 48 horas. Y esos son efectos colaterales que tienen que ver con la respuesta a su sistema inmunológico, pero no la generación de anticuerpos, porque la generación de anticuerpos empieza bastante más tarde. Usted va a tener anticuerpos después de la primera dosis casi, les diría, a partir de los 14 días. De tal modo que si los síntomas colaterales o efectos adversos o efectos indeseables aparecen en las siguientes 48 horas a la aplicación de la primera dosis de la vacuna, lo cierto es que no tienen absolutamente nada que ver con la generación de anticuerpos contra el COVID, que es lo que pretende la vacuna, que recién se dan 14 días después. Bien. Bueno. Ay, que me salió todo seguidito. Salió todo seguidito, salió todo muy bien. Y también lo que está pasando, doctor Sin, dígame. Y le digo a la gente también, es que no se hacen los controles que habitualmente uno se haría ante algunos síntomas, ¿no? Porque no se puede llegar quizás por la pandemia uno se queda y tiene más miedo, no quiere hacerlo. Bueno, por ahí tenemos síntomas de cáncer, por ejemplo, o de algunos síntomas de riñón y no los vamos haciendo. ¿Qué fue pasando durante la pandemia? Y tenemos una invitada, tenemos a una invitada muy prestigiosa, que es Claudia Miranda, presidente de Vicare, ¿no? Que es la Asociación Argentina de Pacientes y Familiares con Cáncer Renal. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y gracias por atendernos, Claudia. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Qué tal? Buenos días, Mariana. Buenos días. Bueno, ¿bajó el diagnóstico de cáncer renal en este tiempo? Sí, bajó y considerablemente en lo que respecta en la comparación entre el año 2020 y 2021, ¿verdad? Bueno, lamentablemente la gente por miedo al COVID no se hace atender, se deja estar y bueno, el cáncer no espera a nadie, el cáncer avanza. Lamentablemente es así. Y tienen que ir a hacerse sí o sí los controles. Claudia. No se pueden dejar. Sí. ¿Cómo estás? Soy el doctor Claudio Sin. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo le va? Claudia, gracias por atendernos. Les recuerdo que de esta semana se conmemora el Día Mundial de Cáncer de Riñón. Por ese motivo estamos hablando con Claudia Miranda, que es una ex paciente de cáncer de riñón. Me gustaría, por favor, que nos cuente, Claudia, si es tan amable,
cuál es su caso como para tomarlo como modelo si le parece oportuno, y si no, tome usted un caso modelo para que la gente vea de qué manera alguien puede hacer diagnóstico precoz de cáncer de riñón. Sí, no hay problema. En principio te corrijo, no soy ex paciente, soy paciente actual. Sí, perdón. Paciente y en etapa 4, estoy con metástasis. Bueno, en mi caso fue en el año 2009, hace 12 años atrás, en diciembre, me sentía mal, me fui a hacer ver a guardia y en una ecografía de control me encuentran que tengo un tumor. Mi marido actuó muy rápidamente, me llevó a averiguar a varios lados y en 10 días yo ya estaba operada en la Fleming. ¿Te sacaron un pedazo de riñón, Claudia, o todo el riñón? No, completa, una nefrectomía total. Una nefrectomía del riñón izquierdo. Sacar el riñón izquierdo. Okay. Exactamente. Antes de continuar, te cuento que mi hermano mayor, en mayo de ese mismo año 2009, le extirparon el derecho. Se fue a hacer un preocupacional y le salió que tenía un tumor renal en el derecho. Así que el nuestro es congénito. Claudia, entiendo, afortunadamente digamos, el porcentaje de cánceres que tienen una carga genética tan importante, una carga hereditaria tan importante, es muy baja, afortunadamente. Pero contanos, ¿podés definir qué significa sentirse mal? Porque me sentí mal, fui a la guardia. ¿Qué sentiste de mal? ¿Algo vinculado con eso o no? No, ahí voy. El tema es que el cáncer renal no te avisa generalmente. Hay casos que sí, sangrados, pueden ser. En la orina. Yo soy paciente, no soy doctora. O sea, está clarísimo. Lo que hablo es desde la experiencia y de lo que escucho a mis pacientes que tengo en el grupo, pero no soy doctora. Así que, bueno, hay muchos que han tenido problemas de sangre en la orina. Otros tienen dolores de cintura, de espalda, malestares. Yo no los tuve. Yo lo que tuve fue un dolor en el vientre, en el abdomen, que podría haber sido cualquier cosa, gases o lo que sea, pero que no tiene nada que ver con el cáncer. Esto fue una casualidad. De hecho, me dicen, bueno, te hago un control porque me palparon, no era ni... ¿Era persistente? ¿Era persistente ese dolor? Sí, sí, pero lo mío nada que ver con, ya me lo dijeron todos, que nada que ver con lo que es el dolor. No, nada que ver con, exactamente. El dolor, una casualidad como muchas otras. El dolor que tuviste no está vinculado con la presencia del cáncer de riñón, absolutamente para nada, ¿esto es cierto? Para nada, absolutamente. Fue un descubrimiento de casualidad. Lo mismo que el de mi hermano. Él se fue a hacer un preocupacional y en el control le encuentran el tumor. O sea que es difícil detectarlo a través de los síntomas. Puede no haber síntomas, es silencioso, se puede decir. Por eso hay que hacer controles. Claro, por eso hay que hacer controles médicos una vez por año como mínimo. Digamos, simplemente con un estudio de laboratorio. De pronto encuentran un poco de sangre en orina, aunque usted no la perciba, eso puede ser indicador de tantísimas patologías, pero en particular, si hay algún antecedente familiar, más aún, de cáncer de riñón. Adelante, Claudia. Hay algo que es fundamental, que es lo que estamos viendo, que es una simple ecografía, que ni siquiera es un estudio caro, que no está incluido dentro de los controles anuales de chequeo de la gente. Y lamentablemente eso es imprescindible para encontrar un cáncer de riñón. Sí. O sea, recomendás pedirlo, uno puede pedirlo como paciente. Sí. Exactamente. Yo creo que deberían incorporarlo porque es algo básico, una ecografía de absolutamente, abdomen. Total. Pero no está incluido dentro de lo que es un chequeo general anual, que muchos lo han pedido y no se los hicieron. No se los recetan, claro. Exactamente. Claudia, después de operada, ¿qué pasó? ¿Te dieron medicación? ¿Hay medicaciones que prolongan digamos, la mejoría del paciente? ¿Dilatan las complicaciones? Mira, después de operada yo entré en remisión durante 7 años. Claro. No tomé nada, no estuve medicada por nada, solamente fueron controles cada 6 meses. Perfecto. Que bueno, eran rigurosos. Hasta que, bueno, tuve otro inconveniente de salud, pero nada que ver, es traumatología, y por 1 año no fui, 1 año y medio aproximadamente, con lo cual ahí la empeoré, porque cuando volví a hacerme el control,
ya había vuelto el cáncer, tuve una recaída, ahí ya vino en el pulmón. Metástasis, digamos. Tuve metástasis, sí. A partir de ahí empecé con un tratamiento que es una medicación que va por sangre, es una pastilla que va por sangre y va achicando los tumores, no los mata. No es como la quimio directo. Sí. Así que, perdón, Claudia, estábamos mostrando, si me permitís, le pido al director que vuelva a poner, por favor, factores de riesgo de padecer cáncer de riñón, edad mayor de 60 años, que no es tu caso, claramente, pero en tu caso apareció más temprano porque tiene esta carga genética, tiene esta carga hereditaria que estamos hablando. Ser fumador, ser obeso y tener alta presión. Sí, por favor, te escuchamos, Claudia. Exactamente, sí, al parecer lo mío es genético y nunca nos enteramos hasta ese mismo año. Bueno, ahí empecé con un tratamiento que es el sunitinib y estuve muy bien hasta casi 2 años en donde empecé a levantar presión, pero tuve efectos colaterales, pero no muchos. Generalmente es una bomba en el organismo y la gente está con vómitos, diarrea, dolores. La medicación es muy fuerte. Exacto. Es la medicación. ¿Y ahora qué pasó? Y bueno, después de casi 2 años empecé con picos de presión que me tenían que internar para poder bajarla. Bueno, nada, me daban tramadol, los dolores de cabeza eran intensos, así que bueno, el médico decidió cambiarme y estoy actualmente con la misma desde hace 2 años, Pazopanib. Perfecto. Pazopanib 800 miligramos. Así Claudia, que bueno, ahí estoy. Te deseamos toda la mejor suerte del mundo, por supuesto. Te deseamos que recuperes todo, porque han pasado mucho tiempo desde la intervención, así que todo es posible. Te deseamos que en algún momento nos cuentes cómo evoluciona tu enfermedad. Y le deseamos a todo el mundo le pedimos a todo el mundo que tenga en cuenta este tipo de testimonios, porque la idea no es definitivamente alarmar, sino advertir que esto puede ocurrir, que es un cáncer muy frecuente, son 5.000 casos por año aproximadamente, que es el 5º cáncer en frecuencia después de pulmón, de mama, pulmón, intestino grueso, próstata, etc. La verdad es que es más frecuente y menos conocido de lo que realmente merece en virtud de la incidencia. Así que, Claudia, te mandamos un fuerte abrazo, te felicitamos por el trabajo que estás haciendo con la Asociación de Pacientes y nada, estamos a tu disposición. Muchísimas gracias a todos. Gracias por la invitación. Gracias, Claudia. Tengo algo para contarles. No dejemos de cuidarnos, no dejemos de cuidarnos. Al salir, usemos siempre tapaboca, mantengamos la distancia, elijamos espacios abiertos. Y si querés más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus y sabe que cuidarte es cuidarnos. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Poner tu mejor cara para entrar a la app Superviel es aptitud. Es poder pagar los servicios en 2 simples pasos. 1, 2. Aptitud es transferirle plata a ese amigo antes de que te la pida. Y aptitud es operar con el banco mientras haces lo que tenés que hacer. Descarga la nueva app Superviel con reconocimiento facial. ¿Tenés app Superviel? Tenés aptitud. First Data, ahora es Fiserv. A nuestra trayectoria le sumamos toda la experiencia de uno de los líderes mundiales en procesamientos de pagos. ¿Y qué significa eso? Significa que hacemos actualizaciones en el sistema de stock para lograr que... Toco acá y veo todo lo que tengo acá. Es increíble. Significa que diseñamos una interfaz que emite comprobantes digitales y... Me encanta. Todos los colores en una mano y los comprobantes en la otra. Tal cual. Significa que incorporamos códigos QR bidimensionales y... Genial este cuadradito. Ni me tengo que bajar. Exacto. Es que innovar es pensar en las personas. Por eso en Fiserv ayudamos a realizar todas las transacciones de instituciones financieras, comercios y sus clientes. Fiserv. Soluciones de negocio.
Aliados de tu Cocina presenta Queso Rallado La Serenísima. Un queso que hace más ricas tus comidas, porque es 100% queso. Es calidad que da más sabor y rinde mucho más. Queso Rallado La Serenísima, el aliado de tu cocina. I was made for loving you, baby. You were made for loving me tonight. Este domingo en exclusivo, blindaje de amigos. ¿Quién protege el patrimonio de los Kirchner? Además, es periodista. Cristina lo acusó sin pruebas y lo puso como ejemplo de lawfare. En vivo, Daniel Santoro desenmascara los detalles de la maniobra. Y también, mano a mano, Carlos Melconian. La Cornisa, 20-30 horas, en La Nación Más. Bienvenido a la modernidad. Bienvenido a este beneficio exclusivo con tarjetas Cencosud todos los miércoles en Jumbo, Disco y Bea. Pedila ahora 100% online y empezá a disfrutarla. Tarjetas Cencosud, bienvenido a nuestro mundo. Esas nueces están a punto de convertirse en miles de partículas de comida que pueden ingresar debajo de su prótesis dental. Por suerte, el nuevo Ultra Corega Máximo Sellado tiene un nuevo pico de precisión que distribuye el adhesivo de manera uniforme, bloqueando hasta 5 veces más el ingreso de partículas de comida que irritan las encías. Así, Miguel puede comer con confianza. Probá el nuevo Ultra Corega Máximo Sellado. Consejo Publicitario Argentino. Nos tenemos que juntar. ¿Y no sé este fin de semana? ¡Acá! Yo hace rato que me quiero juntar con la pared. ¿No me das una mano? El Pulpito te da una mano para mejorar tu hogar. El Pulpito es la solución ideal para azulejos, zócalos, cerámicos, cable canal. El Pulpito, más manos para mejorar tu hogar. Cuando tu comida favorita te pelea, defendete rápido con Uvasal. Uvasal comienza a actuar en solo segundos para aliviar la acidez y la indigestión ácida. Uvasal, rápido alivio de la acidez y la indigestión ácida. Abrir un Finlandia es abrir infinitas posibilidades. Infinitos desayunos, infinitos momentos, infinitas preparaciones. Soy rico, soy infinito, soy Finlandia. Chango Más y Walmart te vuelven a traer semana de ofertas. Hasta el miércoles 30 de junio, aprovecha 50% en la segunda unidad en muchas marcas de gaseosas, conservas, caldos y lácteos. 30% llevando una unidad o más en productos de limpieza y cuidado personal. Además, si sos jubilado beneficiario de ANSES, los días lunes contás con un 15% de descuento en toda la compra de almacén, lácteos, perfumería, limpieza, bebidas sin alcohol y muchas categorías más. En Chango Más y Walmart encontrás todos los días el mejor precio. ¿Sabías que con Sorpresa Santander todo te cuesta menos? Este 28 de junio tenés un 30% de ahorro en pedidos ya. Adherite ahora a Sorpresa Santander desde Online Banking o la app y empezá a ahorrar. Santander, queremos ayudar. Bueno, doctor, ¿cómo nos puede beneficiar comer solamente plantas para tener un COVID más moderado o casi, digamos, que pase desapercibido? ¿Es realmente un beneficio que podemos tomar? La respuesta la tienen en una revista que se llama British Medical Journal, que es una revista tan importante como The Lancet, que el público general ha aprendido a es la única que conocemos nosotros. Entonces, ustedes conocen todas, así gente y The Lancet. Cuéntenos cuáles son. ¿Cómo es? Se llama British Medical Journal. Perfecto. BMJ. El BMJ de nutrición, porque después cada revista tiene una ejemplares para cada especialidad. En el BMJ Nutrición de hace 2 días salió un artículo interesantísimo que dice dieta basada en plantas y eventualmente dieta basada en plantas y pescado disminuyen el impacto de COVID en personal de salud
y han hecho una recopilación de gente, de personal de salud, del personal del equipo de salud, médicos, enfermeras, etcétera, que trabajan en hospitales en 7 países diferentes, europeos todos, y la conclusión es, en 6 países, en 6 países, la dieta basada en plantas y pescados disminuye notablemente el impacto de COVID, de la enfermedad COVID en esas personas. Por ende, comer muchas verduras y frutas, eventualmente agregar pescados a verduras y frutas, impacta de manera absolutamente positiva en la aparición del fenómeno COVID o en la evolución de la enfermedad llamada COVID. Bueno, el veganismo es una tendencia, ¿no? Hay muchísimos jóvenes que son veganos o vegetarianos, que dejaron de comer proteínas animales, ¿no? El otro día yendo a la radio, porque voy a pie todos los días, vivo a pocas cuadras, vi unos murales muy interesantes en el paredón del Hospital Rivadavia, sobre la Avenida Las Heras, que les quiero mostrar las fotografías que saqué en ese momento para que ustedes vean de qué manera se va difundiendo el veganismo, ¿no? Veganismo es amor, es empatía, etcétera. Y tiene que ver precisamente con esto de, bueno, no comer carne animal y no comer productos derivados de animales. Ese es el veganismo. Ese es el veganismo. Y el vegetarianismo. El vegetariano no come carne, no solamente. Pero sí come huevos, claro, o toma leche. Bien. Son productos derivados de animales o producidos por animales. Esta es la diferencia que no es, digamos, no es sutil, es una diferencia muy importante. Desde luego que todas estas dietas que limitan de alguna manera la ingesta, porque no comen carnes o no comen lacto, o son lacto vegetarianas y no comen carne, pero sí comen todo esto, o directamente nada de esto, pues tienen que ser consultadas con un nutricionista, porque hay que balancearlas. Hay que reemplazar. Las dietas tienen que ser equilibradas y completas. Hay que reemplazar las proteínas, por ejemplo, de los animales en proteínas vegetales. Sí. Este es un punto que vamos a conversar seguramente el sábado próximo acerca de las proteínas vegetales, porque, a ver, para usted seguramente no es lo mismo comer una hamburguesa de carne que una hamburguesa vegetal. Sin embargo, yo he comido unas hamburguesas vegetales espectaculares. Mire usted, sí, yo que parecía que estaba comiendo una hamburguesa, incluso era mucho más rica, con portobello. Y tiene bueno, con hongos. Con hongos. Obviamente no tienen grasas saturadas, que No. esto es lo más importante. A lo mejor tienen un poco de sal, porque los conservantes se usan también en las hamburguesas vegetales. Bueno, teníamos una fotografía de una hamburguesa vegetal que estaba por ahí dando vueltas. Si la encuentran bien y si no, no hay problema. Pero ustedes saben de que esto es casi una moda, saben de qué estoy hablando porque es una moda en casi todo el mundo. Y Argentina se ha hecho casi pionera en el tema de las hamburguesas vegetales. Hay que tener cuidado, como usted decía, como decías, doctor, que tiene que ver ojo con la sal, ¿no? Decís que tiene mucho más sodio esas hamburguesas. Sí, porque bueno, además le agregan algunas cosas que para darles un sabor similar al de la carne van agregando seguramente, más allá de los colorantes que pueden o no ser agregados, le van agregando algún saborizante particular. Así que también hay que tener cuidado que tiene sal. Leer también, las etiquetas. Exactamente. Que es algo que... La clave es esa. Si uno tiene algún problema, por ejemplo, de presión arterial alta, no tiene que comer sal, así que hay que mirar las etiquetas de lo que uno compra. Usted lo interpreta perfectamente como casi siempre. No, por favor, usted... Yo no soy más que un apéndice. Usted es el público, que para nosotros es lo más importante en la vida. Así que usted ahí está, llevó la foto. Hamburguesa. Y la pregunta es, ¿cuán sana es esta nueva carne basada en plantas? Bueno, también les quiero contar que para aquellos que definitivamente prefieran la carne, en Israel están haciendo carnes con cultivo de células. Carne de vaca, que en lugar de matar la vaca, sacan un pedazo muy chiquito de carne de la vaca. Crean carne. Crean carne, claro. Y van armando bifes de chorizo hechos en un laboratorio que son tan ricos como los bifes de chorizo provenientes de las vacas. Bueno. Pero terminemos de torturar a la gente con esto de las comidas porque no, al contrario, yo creo que a la gente les interesa muchísimo porque además se viene una revolución con respecto a la alimentación y a cómo influye la alimentación en la salud y en la prevención de las enfermedades, ¿no? Hablando de revoluciones, ¿te ibas a decir algo más? No, por hablando favor. de revoluciones, otra de las revoluciones tiene que ver con los controles que uno tiene que llevar a cabo cuando es dado de alta
del COVID, obviamente, en términos de qué pasa con el corazón, porque hay gente que queda con un impacto cardíaco muy importante, no se da cuenta, pasa casi desapercibido y a los 30 o 40 días empieza con complicaciones. Por eso nos acompaña el doctor Mariano Falconi, que es médico cardiólogo del Hospital Italiano y es el jefe de la sección imágenes del Departamento de Cardiología del hospital y fue el médico que me hizo el seguimiento después del COVID. Así que te lo agradezco mucho y estaré eternamente agradecido. Y me gustaría, por favor, Mariano, que sé que te recuperaste también de COVID, que por favor nos cuentes de qué trata esto, de qué va esto de controles cardíacos posteriores a la enfermedad. Gracias, Claudio. Un gusto saludarte, un gusto saludarlos a ambos. Es un tema muy frecuente de consulta hoy en día. Te diría que bastante prevalente los pacientes que se han recuperado de COVID y vienen a este tipo de seguimiento. Vos sabés que esto es una cosa que vamos cambiando día a día, vos lo estás mostrando, la evidencia en medicina va cambiando todos los días y en esto de la pandemia es todavía mucho más vertiginosa que en otras patologías. Así que lo que decimos hoy, mañana puede cambiar. Pero de alguna manera no hay un consenso uniforme, pero sí la mayoría de los especialistas estamos de acuerdo en que un paciente que tuvo un COVID debería ser evaluado por su médico, por su equipo de salud después del alta de COVID. ¿Cuándo debería ser evaluado? Por supuesto, durante la internación, si es que estuvo internado, va a ser evaluado. Si el paciente estuvo en domicilio, se recomienda que dentro de los 30 días, a partir de esa fecha, tenga una evaluación. La pregunta es, ¿cuál debe ser la profundidad de esa evaluación? ¿Hasta dónde llegamos con eso? Sí. Claro, no hay un patrón único. Yo te diría que nosotros nos basamos en 3 grandes pilares que son muy importantes. Lo primero es cuál era el estado de salud del paciente previo a haber tenido COVID. Es decir, si el paciente era un paciente completamente sano o por el contrario tenía enfermedades que lo ponían en una condición de riesgo, cardiológicas o no cardiológicas, respiratorias, neurológicas, oncológicas. Es decir, no es lo mismo un paciente completamente saludable que un paciente que ya previamente tenía una afección. Lo segundo que evaluamos es cómo fue el cuadro de COVID en ese paciente. Todos lamentablemente vemos escenas en televisión y nosotros la vemos a diario en los hospitales de pacientes muy críticos. Pero por supuesto hay un cuadro que va desde el hisopado asintomático hasta los cuadros fatales. Bueno, en esa gran gama tenemos que ver qué grado de gravedad tuvo el paciente individual que tenemos que evaluar. Y te diría que el tercer escalón es cuáles son los síntomas que manifiesta, si es que los manifiesta después del alta. Hay algunos pacientes que quedan totalmente asintomáticos y hay otros pacientes que han tenido COVID y quedan con algunas o diversas limitaciones, entonces tenemos que prestar atención a esos síntomas. Mariano, entonces, estos son los 3 pilares. Enfermedades previas, gravedad del cuadro y síntomas residuales. Ayer me decía una señora de unos 40 años que tuvo COVID hace algo así como 3 semanas, que cuando camina una cuadra o 2, cosa que antes no ocurría, le empieza a tener dificultades para respirar, dificultades para incorporar. Se agita, eso es. Esto ocurre con muchísima más frecuencia de lo que uno sospecha. Quedan estos efectos residuales que hay que estudiar con mucho cuidado. Por ese motivo creo que lo cardiológico es lo esencial a descartar. Me contaba recién que la profundidad depende de todos estos 3 ejes o 3 pilares que estabas mencionando, la profundidad de los estudios. Pero hay estudios básicos. ¿Cuáles son exactamente, por favor? Los que sí o sí hay que hacer, que, ¿no? Este síntoma que vos comentás sería el motivo más frecuente de consulta. Sí, seguro. El motivo más común es algún tipo de limitación a la actividad normal que antes podía realizar, ya sea por cansancio, ya sea por falta de aire, ya sea por palpitaciones, pero el paciente manifiesta que no es el mismo de antes. Diría que, como cardiólogo, hay 2 estudios básicos que nosotros hacemos de entrada, que es el electrocardiograma y el ecocardiograma, que no son lo mismo y son complementarios. Es decir, que uno ve un aspecto y el otro ve otro. Con esos 2 elementos tenemos un panorama ya bastante importante de si ese paciente puede o no tener alguna situación residual. Muchas veces se alcanzan y muchas veces no. Nos vamos guiando por estos 3 pilares que te digo. Pero pero es el punto de partida. Es el punto de entrada. Ahí pueden aparecer, digamos, algunas patologías o situaciones que requieran otros estudios, ¿no? Exactamente. Nosotros en general te diría que entramos por estos 2 estudios y a veces en función de lo que nos cuenta el paciente o lo que encontramos en estos estudios, y por supuesto en el examen físico, en la valoración clínica, vamos por estudios un poquito más avanzados. Es muy común también pedir
una prueba de esfuerzo, porque estos dos estudios que yo te comentaba, tanto el electrocardiograma como la ecografía cardíaca, son estudios en reposo, y el paciente en general nos cuenta que en reposo se suele sentir bien. Claro. Entonces, muchas veces es necesario someter ese paciente a un esfuerzo, es decir, un esfuerzo simulado, que lo hacemos en un ambiente hospitalario, con todos los parámetros de cuidado, en donde podemos reproducir lo que el paciente nos dice que cuenta. Entonces, la prueba de esfuerzo es otro pilar importante en pacientes que tienen síntomas residuales, y también muy importante en pacientes que no los tienen, pero que tienen una vida física muy activa, que son deportistas, aunque no sean deportistas de profesión. Hoy por hoy el deporte es algo que acompaña a mucha población, digamos, no deportista. No deportista de profesión, ¿no? Un abogado, un médico, un arquitecto puede ser un deportista de mediano o alto rendimiento, porque a lo mejor sale todas las mañanas a correr. Entonces, en ese paciente también es muy importante confirmar que durante el esfuerzo no tienen alteraciones consecuencia de una afección por COVID. Mariano, estas patologías que ustedes descubren, ¿no? Quizás en estos dos primeros análisis, luego aparecen otras. ¿En general son provocadas por el COVID, por la enfermedad, o venían y entonces el COVID las agrava? Las pone de manifiesto. Es una muy buena pregunta. Sí, seguro. Muchas veces podemos encontrar cosas que claramente son previas. A veces no es fácil saber si lo que encontramos estaba o no estaba, y a veces tenemos evidencia bastante firme de que probablemente es un daño provocado por COVID. Pero como esto nos está escuchando mucha gente, tampoco es bueno alarmar a la población, y yo quisiera transmitir que deberían hacerse una evaluación los pacientes que tienen alguna de estas características, pero que no deberían asustarse, no dejar de evaluarse, pero no asustarse, porque muchas veces nosotros evaluamos y no encontramos patología grave. O sea, yo no quisiera que quede tampoco el mensaje que el paciente que tuvo COVID queda con un daño. Absolutamente. Esto un poco a veces se instaló y no es tan así. Quisiéramos llevar un poco de tranquilidad a la población, de que no deje de hacer un estudio, que no deje de evaluarse, pero que no tenga tampoco un temor exagerado, porque primero, muchas veces no encontramos afecciones. Otras veces encontramos afecciones que todavía no podemos darle un significado preciso. Y por otro lado, y esto es importante, creo que vos sabés lo que es el sesgo en medicina, esto es una infección viral. Y todavía no está del todo claro si estas consecuencias no estaban también en otras afecciones virales previas, cuadros gripales, y simplemente no las buscábamos de manera tan exhaustiva. Nosotros conocemos mucho de los daños post-COVID, también lo provocaban otros virus. Lo que pasa que no se lo buscaba en forma sistemática. Así es. Aunque está claro que el COVID pareciera ser un poco más agresivo, pandemia, ¿no? Tener un grado de agresividad mayor que otro tipo de enfermedades virales. Perfecto. Mariano, muchísimas gracias, de todo corazón. El último mensaje es este. Por supuesto, cuando se encuentra algún tipo de complicación se puede resolver, porque el punto es, bueno, encontramos algo. Ahora, ustedes están en capacidad, ustedes, los cardiólogos, y en particular en el Hospital Italiano, están en capacidad como para poder resolver ese tema o acompañar la resolución espontánea de ese tema, ¿no? Mirá, resolver en medicina no siempre es sencillo, esto es importante decirlo. Lo que sí podemos es detectar, tratar y evitar que la cosa progrese a mayores. Exacto. Entonces, por eso es importante la detección, porque la detección, por la mera detección sin posibilidad de modificar el pronóstico, no tiene mucho sentido. Lo importante es lo que vos decís. Hay veces que vos podés decir, si quedó una lesión, a lo mejor yo no se puede resolver con tratamiento, pero sí se puede prevenir que esa lesión se agrave, profundice. Perfecto. Muchas veces simplemente lo que hay que recomendar es un reposo hasta que el cuadro haya consolidado y desaparecido. Y un último mensaje. Adelante. Yo no quisiera irme sin dejar este mensaje, porque también es otro motivo frecuente de consulta. Pacientes que tienen enfermedades previas, cardiológicas o no, crónicas, serias, que requieren seguimiento y que nos dicen, yo voy a esperar a que pase la pandemia. Este es otro gran error. No desatender las enfermedades crónicas, porque lamentablemente las otras enfermedades siguen existiendo, siguen haciendo su avance, y posponer controles o tratamientos para esperar a que la pandemia pase no es recomendable. Te mandamos un fuerte abrazo, Mariano. Como siempre, gracias por la disposición y gracias por la claridad en contarnos todo esto, y gracias por haberme tratado como tu paciente del modo diferente que lo hiciste. Así que te mando un muy no fuerte sabía abrazo. Que tenían ese vínculo, buen Absolutamente. vínculo. Gracias, saludos a ambos. Gracias Mariano. Bueno, nos vamos, doctor. ¿Estás segura? Sí, nos vamos. Se acabó el tiempo, pero vamos a ver
una foto sobre la que vamos a hacer una pequeña reflexión. Los adultos mayores son las personas que más aisladas quedaron por el COVID y eso provocó situaciones complejas para ellos y para sus familias, ¿no? Lo que muestra esta imagen es que es indispensable acercarnos a ellos de una u otra forma, siempre cuidándonos, pero no... que revincularnos, ¿no? La vida dura mucho más hoy, ¿eh? Hoy lo hablábamos fuera de cámara, vivimos muchos años más porque cambió la ciencia, avanzó y muchos tenemos de ellos muchas en más soledad, posibilidades. ¿no? Ese es el tema. Y muchos años quizás los vivimos en soledad y con el COVID esto se agravó, con esta pandemia. Así es. Así que bueno, nos metemos en la vida, no nos alejamos de la vida en esos años que nos sobran. ¿Usted y yo nos vamos a ver el sábado que viene? Nos vamos a ver el sábado que viene, justo, pero ustedes también pueden ver este programa si lo quieren volver a ver, porque algo quedó pendiente esta tarde a las 20 horas acá en La Nación Más. Muchas gracias. Hasta el sábado próximo. Los esperamos, claro, con muchísima información más. Gracias, Miriam. No, gracias.